Cuando hablamos de animes deportivos, hay ciertos títulos que no solo redefinen el género, sino que dejan una huella emocional duradera en sus seguidores. Kuroko no Basuke no es simplemente una historia sobre básquetbol, es un viaje emocional que mezcla pasión, estrategia, habilidades sobrehumanas y vínculos humanos que desafían el tiempo y la distancia. Para muchos, y me incluyo, este anime no solo representa partidos emocionantes ni jugadas espectaculares, sino una forma de ver la vida a través del esfuerzo silencioso y constante. Hola a todos y bienvenidos a Senpai Te Cuenta. Kuroko no Basuke brilla porque se atreve a desafiar las convenciones del héroe típico. Su protagonista, Tetsuya Kuroko, no destaca por su fuerza, altura ni velocidad. Es casi invisible, pero justamente en eso radica su poder, en su capacidad para potenciar a los demás, en convertirse en un pilar silencioso que transforma a sus compañeros y cambia el curso del juego. Es literalmente una sombra que permite que la luz brille con más fuerza. Desde su primera transmisión en 2012, supo combinar la emoción del deporte con una narrativa intensa que desbordaba energía y corazón. Más que solo partidos, el anime nos regaló batallas emocionales, rivalidades icónicas y personajes con motivaciones profundas. El Seirin no es solo un equipo escolar, es el reflejo de una lucha constante por romper límites. La generación de los milagros no es solo un grupo de prodigios, sino una metáfora del talento sin brújula que necesita redescubrir el valor del trabajo en equipo. Si alguna vez sentiste un escalofrío viendo a Omine entrar en la zona, te emocionaste cuando Kuroko por fin fue reconocido o gritaste con el último punto del Seirin, ese recorrido será como volver a casa. Y si aún no lo has visto, prepárate para conocer una historia donde el talento no es suficiente sin corazón y donde incluso la sombra más discreta puede cambiar el mundo. La historia comienza en el Instituto Seirin, un colegio relativamente nuevo en la escena del básquetbol japonés. Allí, el club de básquet está reclutando nuevos miembros con la esperanza de competir a nivel nacional. Entre los nuevos integrantes se encuentra Taiga Kagami, un joven recién llegado de Estados Unidos con un talento natural, un físico imponente y una personalidad explosiva. Todo lo contrario a Tetsuya Kuroko, un estudiante aparentemente común, sin presencia, sin energía, casi invisible. Pero Kuroko no es cualquier jugador, es nada menos que el sexto miembro fantasma de la legendaria Generación de los Milagros, un equipo imbatible de la secundaria Teiko que arrasó con cada torneo gracias a sus jugadores prodigio. Mientras que los otros 5 miembros destacaban por habilidades excepcionales, Kuroko se convirtió en su arma secreta, un jugador especializado en pases imposibles, sin brillo personal, pero con una capacidad sobrehumana de sincronizarse con sus compañeros y desaparecer del radar de los rivales. La premisa arranca con una promesa entre Kagami y Kuroko, derrotar a cada uno de los miembros de la Generación de los Milagros, que ahora juegan en distintos colegios de élite. Con estilos de juego radicalmente distintos, la dupla se convierte en el núcleo del equipo Seirin, que poco a poco va creciendo, fortaleciéndose y enfrentando desafíos cada vez más intensos. A lo largo de las temporadas, Seirin se enfrenta a equipos cada vez más poderosos, todos con miembros de la Generación de los Milagros. Cada enfrentamiento no solo es una batalla deportiva, sino una oportunidad para que Kuroko confronte su pasado y para que Kagami descubra su propio potencial. Los partidos son cada vez más intensos, cada jugador muestra su evolución y cada habilidad se vuelve más refinada y espectacular. El clima llega cuando Seirin, ya maduro y unido, logra clasificar a la Winter Cup, el torneo más importante del país. Allí el enfrentamiento final con Rakusan, el equipo del capitán Seijiro Akashi, quizá el más temible de todos, no es solo una batalla por el título, sino por recuperar el verdadero espíritu del básquetbol, el juego en equipo. La historia concluye con un mensaje claro: el talento puede brillar en solitario, pero solo el compañerismo puede cambiar el mundo. Kuroko, la sombra, finalmente es visto por todos y Kagami, la luz, aprende a compartir su brillo. Uno de los mayores aciertos de Kuroko no Basuke es su protagonista. Kuroko rompe todos los estereotipos del héroe deportivo. No es carismático ni fuerte, ni el típico líder que grita frases motivadoras. Es casi invisible, tanto literal como metafóricamente. Y sin embargo, es quien más influye en el resultado de cada partido. Esa inversión de expectativa no solo es refrescante, sino profundamente simbólica. La idea de que alguien sin protagonismo
pueda cambiarlo todo es poderosa. El anime logra mantener la tensión dramática incluso cuando se estira un partido durante varios episodios. Cada jugada se siente como una batalla épica, con animación fluida y una banda sonora que intensifica la experiencia. La forma en que se construyen los clímax, especialmente con la aparición de la zona, o las habilidades especiales de cada jugador, es casi cinematográfica. A pesar de estar enmarcados en un contexto exagerado, los personajes están bien construidos. Cada miembro de la generación de los milagros tiene una historia de fondo que justifica su actitud actual. La evolución de Aomine, el conflicto interno de Akashi, el complejo de Murasakibara, todos tienen capas que van más allá del típico rival fuerte. Y en Seirin, personajes como Hyuga, Izuki o Mitobe también aportan humanidad y calidez al equipo. El diseño de personajes y la dirección de arte son brillantes. Cada jugador tiene un estilo visual reconocible al instante, no solo por su físico, sino por sus expresiones, posturas y estilo de juego. El uso de colores en los ojos, como el cambio de tono cuando alguien entra en la zona o en las escenas clave, ayuda a marcar momentos icónicos y emocionalmente intensos. Aunque muchos critican las habilidades sobrehumanas, lo cierto es que el anime nunca deja de sentirse emocionalmente real. Las jugadas imposibles no quitan mérito al drama personal ni a los personajes de superación, amistad y redención. Se siente como una fábula moderna sobre el trabajo en equipo y la pasión por el deporte. Si bien muchos aceptamos el tono casi shonen fantástico de Kuroko no Basuke, no se puede negar que hay momentos en los que se cruza una línea que rompe la inmersión. Jugadores que se mueven tan rápido que parecen teletransportarse, triples desde toda la cancha con precisión perfecta o bloqueos que desafían la física. Para los puristas del Spokon más realista, esto puede resultar excesivo. Algunos partidos se resuelven gracias a momentos de iluminación o giros emocionales que rozan lo forzado. Hay instancias donde el equipo estaba al borde de la derrota y de repente un recuerdo o una frase interna devuelve la energía a todo el equipo. Si bien esto es típico en el anime deportivo, en Kuroko no Basuke ocurre con tal frecuencia que puede restarle impacto narrativo. Kuroko no Basket no sería lo que es sin su elenco de personajes, cada uno con motivaciones, estilos de juegos y cicatrices emocionales que dan vida a la historia. Aquí no hay héroes planos ni rivales por puro antagonismo. Todos tienen una razón para estar en la cancha, una herida que sanar, un ideal que defender. A continuación te presento un análisis de los personajes principales, comenzando por los dos ejes del relato. Kuroko es uno de los protagonistas más únicos del anime deportivo. Su diseño simple, su tono de voz monótono y su personalidad invisible contrastan completamente con los típicos protagonistas carismáticos. Pero es justo eso lo que lo hace inolvidable. Como ex integrante de la generación de los milagros, Kuroko representa la conciencia que se perdió dentro del equipo, el deseo de jugar juntos, de confiar en los demás. Su estilo de juego se basa en pasar desapercibido para ejecutar pases imposibles y desestabilizar al rival. Su habilidad no radica en la fuerza física, sino en la sincronización, la inteligencia y la humildad. A lo largo de la serie, Kuroko deja de ser solo un fantasma y se convierte en un referente de liderazgo silencioso. Su evolución no es explosiva, pero es emocionalmente poderosa. Representa la idea de que no necesitas destacar para ser imprescindible. Kagami es la luz que necesita la sombra, con un físico impresionante y una actitud determinada. Encarna el espíritu del Spokon tradicional, esfuerzo, pasión, obstinación y deseo de superación. Criado en Estados Unidos, Kagami se enfrenta al choque cultural de volver a Japón y encontrar en el básquetbol local un nuevo campo de batalla. Su vínculo con Kuroko es central. Mientras uno representa el trabajo en equipo, el otro representa la ambición individual. Pero juntos forman una dupla invencible. Kagami atraviesa un arco de crecimiento emocional y deportivo. Aprende a confiar y a reconocer límites y a jugar no solo para ganar, sino para crear conexiones. Cuando entra en la zona, lo hace por pasión, no por ego. Y eso lo convierte en uno de los jugadores más poderosos y humanos de todo el anime. El Instituto Seirin, aunque relativamente nuevo en la competencia nacional, representa el corazón del anime. Su filosofía es simple: nadie brilla más que el equipo. Es un conjunto de jugadores con habilidades variadas, pero unidos por un deseo común: superar a los gigantes. Riko no es solo la entrenadora de Seirin, es su columna vertebral emocional.
Heredera del espíritu deportivo de su padre, diseña entrenamientos brutales, estrategias personalizadas y mantiene la moral alta incluso en los peores momentos. Su conocimiento anatómico le permite leer las condiciones físicas de los jugadores con precisión. Aunque no entra en la cancha, su impacto se siente en cada jugada. Además, es uno de los pocos personajes femeninos del anime con peso real en la trama. Hyuga es el clásico personaje que no parece gran cosa al principio, hasta que el partido está en juego. Su capacidad para anotar triples bajo presión es su mayor talento, pero lo que lo hace valioso es su equilibrio emocional. Puede ser bromista, incluso irónico, pero cuando la situación lo demanda, se transforma en un líder respetado. Su rivalidad con Midorima da lugar a algunos de los duelos más intensos y técnicos del anime, y su crecimiento como capitán va de la mano con la evolución de todo el equipo. Izuki es el playmaker silencioso de Seirin. Su Eagle Eye le permite leer el campo con precisión milimétrica y generar jugadas inteligentes. Aunque se le conoce por sus horribles chistes de juego de palabras, su verdadero valor está en su inteligencia táctica. Es el engranaje que conecta a los extremos del equipo. Nunca busca el protagonismo, pero siempre está en el lugar correcto. Fundador del club y jugador de estrella en su momento, Kiyoshi es una presencia imponente pero amable. A pesar de sus lesiones en la rodilla, sigue siendo uno de los jugadores más completos de la serie. Su estilo combina fuerza bruta con paciencia y lectura de juego. Su regreso en la segunda temporada renueva la moral del equipo. Es la figura paternal y fraternal que guía a los más jóvenes, y su historia personal añade profundidad emocional al relato. Dice una sola palabra en todo el anime, pero eso no impide que se comunique con fuerza. Su lenguaje corporal, su disposición para sacrificarse y su firmeza defensiva lo hacen un soporte valioso. Es un ejemplo de cómo incluso los personajes sin diálogo pueden transmitir emociones y valores. Koganei es el jugador universal de Seirin. Aunque no sobresale en ninguna habilidad en particular, puede desempeñarse en varias posiciones y entrar al campo como refuerzo sin desentonar. Aporta chispa, energía y compañerismo. Aunque tienen poco tiempo en cancha, los jugadores de reserva como Furihata aportan en entrenamientos y momentos claves del equipo. Ayudan a reforzar la idea de que todos son necesarios, incluso si no aparecen bajo los reflectores. En la historia de Kuroko no Basuke, la generación de los milagros es mucho más que un grupo de jugadores de élite. Son el epicentro del conflicto narrativo y emocional del anime. Representan el vértice más alto del talento individual, pero también el punto más bajo del juego en equipo. Son genios, pero también víctimas de su propia grandeza. Compuesta por 5 titulares prodigios y un jugador fantasma, Kuroko, esta generación arrasó en la escuela secundaria Teiko. No perdieron un solo partido, humillaron a sus rivales, y poco a poco cada uno de sus integrantes comenzó a separarse emocionalmente del resto. El talento se volvió ego, el ego se volvió distancia, y el equipo, en apariencia invencible, se desmoronó internamente. Lo más importante es que cada uno de ellos representa una visión distinta sobre lo que significa jugar. Para algunos, el básquet es un lugar para dominar, para otros, una fuente de frustración, para Kuroko, una forma de conectar con los demás. Esta diferencia de filosofías poco a poco los lleva a distanciarse no solo emocionalmente, sino también como jugadores. Al final del camino, cada uno toma rumbos diferentes en preparatoria, uniéndose a escuelas rivales, lo que da inicio al motor narrativo del anime, la promesa de Kuroko y Kagami de enfrentarlos uno a uno y vencerlos. Tatsuki Momoi es la manager de la generación de los milagros y cumple un papel vital aunque no juega en la cancha. Es la estratega, la analista, la que lleva los datos y la que conoce hasta el más mínimo detalle de los oponentes. Pero más allá de lo técnico, Momoi es el único lazo emocional real que quedó entre los miembros del equipo después de la ruptura. Está profundamente unida a Kuroko, tanto en lo emocional como en lo filosófico. Admira su forma de ver el deporte y sufre al ver cómo sus amigos, a quienes vio brillar juntos, ahora están dispersos y enfrentados. Su rol muchas veces parece secundario, pero es quien mantiene viva la esperanza de que la generación pueda reconciliarse. Es inteligente, apasionada, respetada por sus compañeros y su habilidad analítica es crucial en muchos partidos. Aomine es probablemente el jugador más complejo de toda la serie. De niño era el más alegre, juguetón y entusiasta del básquet. Su talento natural era tan abrumador que comenzó a ganar con facilidad, demasiada facilidad. Con el tiempo, eso lo llevó a una profunda soledad. No encontraba rivales que pudieran desafiarlo y perdió el amor por el juego. Su estilo es puro instinto. Juega como si flotara sobre el suelo, con un cuerpo flexible, movimientos imposibles y un ritmo propio.
Es como ver un artista más que un atleta. Pero detrás de esa agilidad devastadora hay un vacío emocional. Aomine ya no cree en los vínculos. Su enfrentamiento con Kagami es uno de los puntos cumbres de la serie. Por primera vez en años, alguien lo obliga a esforzarse, a entrar en la zona y a volver a sonreír. Es en ese momento que comprendemos que Aomine no era arrogante por gusto, estaba herido. El básquet había dejado de emocionarlo hasta que Seirin le recordó por qué había empezado a jugar. Kise es uno de los personajes más carismáticos de la serie, modelo profesional, simpático, espontáneo y divertido, pero bajo esa apariencia encantadora hay una lucha constante por encontrar identidad. Comenzó a jugar básquet tarde, pero su capacidad para imitar cualquier movimiento con precisión asombrosa lo convirtió en un prodigio. Aún así, siempre se sintió detrás de los demás. Su talento es prestado, derivado, y esa sensación lo frustra, lo impulsa, lo define. Kise tiene algunos de los partidos más intensos del anime, especialmente su enfrentamiento con Haisaki y su duelo con Seirin usando la Perfect Copy, donde puede replicar incluso técnicas más avanzadas de la generación. Ahí vemos que su crecimiento no es solo técnico, sino emocional. Kise empieza a jugar por sí mismo, a buscar su propio camino. Su conexión con Kasamatsu, el capitán de Kaiyo, también es crucial. Le da estructura, lo baja a la tierra. Kise representa a quienes brillan con talento, pero desean algo más profundo, merecer el respeto por quienes son, no solo por lo que pueden copiar. Midorima es el perfeccionista del grupo, metódico, supersticioso. Su devoción por el horóscopo y los objetos de la suerte es icónica, racional hasta la médula. Su estilo de juego es quirúrgico, lanza triples desde cualquier parte de la cancha con precisión letal. Aunque al principio puede parecer arrogante, es uno de los que más respeta el deporte. No subestima al rival y cree profundamente en el entrenamiento constante. Su frase más recordada resume su filosofía: no basta con tener talento, hay que trabajarlo. Sus duelos con Hyuga y Seirin muestran sus límites. Su dependencia de la estrategia y la predicción lo vuelven vulnerable a la improvisación. Pero su arco de desarrollo lo lleva a entender que el básquet no se gana solo con ecuaciones, sino con pasión. Su relación con Takao, quien lo provoca y equilibra, es fundamental en su evolución emocional. Midorima representa al jugador que quiere controlarlo todo, pero aprende que en el deporte y en la vida hay cosas que no se pueden calcular. Murasaki Vara es el más alto y físicamente dominante de los Milagros. Su actitud infantil y desinteresada choca con su devastadora presencia en la cancha. Para él, el básquet se volvió aburrido porque todos eran débiles. No juega por amor al deporte, sino por inercia, por hábito. Su desprecio por el esfuerzo refleja una gran contradicción interna. Es un genio que niega la necesidad de trabajar en equipo porque teme conectar con los demás. Solo cuando Himuro, su compañero y hermano mayor emocional, lo confronta, Murasaki Vara explora esa disonancia. Su partido contra Seirin lo obliga a tomarse el básquet en serio por primera vez. Y cuando termina llorando, comprendemos que su apatía no era frialdad, sino miedo a sentir. Murasaki Vara representa a quienes se encierran tras una coraza de indiferencia porque temen ser heridos por el fracaso. Akashi es el líder natural de la generación de los milagros, inteligente, estratégico, siempre un paso por delante, pero también es el más trágico. Durante la secundaria, cuando el equipo comenzó a fragmentarse, Akashi sintió la necesidad de mantenerlo unido a cualquier precio. Esa presión interna generó una segunda personalidad, autoritaria, dominante, implacable. Con el Emperor Eye, Akashi puede predecir los movimientos del oponente y romper su equilibrio físico con un simple paso. Parece invencible, pero lo más interesante es su lucha interna. No es un villano, sino alguien que se quebró por el miedo a perder, a decepcionar. El enfrentamiento final con Seirin no solo decide la Winter Cup, sino el alma de Akashi. Cuando su personalidad original resurge, lo vemos llorar, aceptar su vulnerabilidad y entender que no necesita dominar, sino compartir. Akashi representa al líder que debe aprender a confiar en otros, no solo en su control. Kuroko no Basuke nació como manga, obra del mangaka Tadatoshi Fujimaki, quien dio vida a este universo deportivo con una clara intención: combinar el dramatismo clásico del Spokon con elementos visuales y narrativos del shonen más explosivo. Y vaya que lo logró. La serie comenzó a publicarse en la revista Weekly Shonen Jump de la editorial Shueisha en diciembre de 2008 y rápidamente captó la atención de los lectores por su estilo dinámico, personajes magnéticos y esa combinación entre realismo deportivo y habilidades al borde de lo sobrenatural.
El manga terminó su publicación en septiembre de 2014, tras 30 volúmenes recopilatorios y un total de 275 capítulos, cerrando con un epílogo que nos dejó el corazón lleno y la sonrisa lista para volver a releerlo. Luego vendría una secuela en forma de manga spin-off llamada Kuroko no Basuke Extra Game, publicada entre 2014 y 2016, que continuó la historia y sirvió de base para la película final Last Game. Tadatoshi Fujimaki ya había sido asistente del creador de iShield 21 y eso se nota en su narrativa visual, ágil, estilizada y con gran sentido del ritmo. En entrevistas, Fujimaki confesó que su intención nunca fue hacer un manga ultra realista, sino uno emocionalmente potente, donde el deporte sirviera como metáfora para hablar de esfuerzo, ego, redención y amistad. La adaptación animada corrió a cargo del estudio Productions IG y se emitió en 3 temporadas. La primera en 2012, la segunda en 2014 y la tercera en 2015, cada una con 25 episodios. Además, se lanzaron varios OVAs y una serie de películas recopilatorias bajo el título Winter Cup Compilation, que resumen los partidos más importantes con nuevas escenas y mejoras visuales. La gran despedida llegó con la película Kuroko no Basket Last Game en 2017. En 2013, un individuo fue arrestado por enviar cartas con amenazas y cuchillas a la editorial Shueisha. Su motivación era envidiar el éxito del autor. Afortunadamente no pasó a mayores, pero el hecho conmocionó a la industria. Por ejemplo, Kuroko significa niño negro o persona detrás del escenario, como en el teatro japonés tradicional, donde los asistentes que no deben ser vistos se visten de negro. Una metáfora perfecta para su rol como jugador invisible, haciendo alusión a su papel como reflejo de la luz que Kuroko necesita, luz y sombra, en perfecta sincronía, tanto en sus ojos como en su energía visual. Esto ayudó al diseño de productos, cosplay y merchandising y reforzó sus identidades. Al igual que Slam Dunk en los 90, Kuroko no Basket inspiró a muchos jóvenes a unirse a equipos escolares de básquet. Incluso la Asociación Japonesa de Baloncesto reconoció su impacto cultural. Si prestas atención, verás cómo las habilidades de los jugadores están casi organizadas como un sistema de combate con niveles, evoluciones y activaciones de poderes. No es casual, Fujimaki es fan de los videojuegos y usó eso como referencia narrativa. No solo por su ritmo intenso, sino por acompañar visualmente a una de las mejores secuencias iniciales del anime deportivo moderno. Kuroko no Basuke no es solo una historia de básquet, es una historia sobre la conexión humana en medio del talento individual, sobre lo que ocurre cuando el ego eclipsa al equipo y sobre cómo la humildad puede ser más poderosa que cualquier don natural. Su protagonista, lejos de ser un clásico héroe shonen, enseña con su estilo que no hace falta gritar para liderar, ni brillar para cambiar el mundo. Kuroko, con su silencio y determinación, termina por transformar a todos los que toca. La serie destaca por su animación, sus personajes emocionales complejos, su ritmo frenético y su capacidad para crear partidos tan emocionantes como una final de la NBA. Sí, tiene momentos inverosímiles, sí, hay técnicas que rozan lo sobrenatural, pero ese es su estilo y lo ejecuta con convicción. El impacto de Kuroko no Basuke se sigue sintiendo en el anime moderno. Fue pionero en fusionar deportes con poderes sin caer en la caricatura, y su legado está en cada obra que hoy se atreve a hacer lo mismo. Si has llegado hasta aquí, probablemente compartimos algo, ese amor genuino por una historia que nos hizo vibrar. Enseña que el verdadero poder no está en ser el mejor, sino en sacar lo mejor de todos los demás. Enseña que incluso los invisibles tienen un rol crucial en cualquier equipo, en cualquier historia, en cualquier vida. Personalmente, este anime es de esos que no olvido. Cada entrada en la cancha, cada pase imposible, cada lágrima derramada tras una derrota, cada grito de victoria. Todo eso se queda conmigo. Y cada vez que vuelvo a verlo, es como reencontrarme con viejos amigos. Gracias por acompañarme hasta aquí. No olvides dejar un like si te gustó el video y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos. Y antes de terminar, te dejo otro video que espero disfrutes. Nos vemos.